Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Son horas decisivas para Oriente Próximo y para Europa porque lo que suceda en Irán y en Groenlandia puede acelerarse todavía más a partir de hoy. Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que abandonen el país de los ayatolás después de anunciar medidas contundentes contra el régimen y de descartar la vía diplomática. La embajada en Teherán les recomienda salir por tierra hacia Turquía o Armenia en un signo más de la tensión que crece y que después del mensaje de Donald Trump afirmando que la ayuda está en camino, traslada la apariencia de una intervención militar cada vez más próxima. Irán ha respondido esta noche al presidente de Estados Unidos acusándole de incitar a la violencia. En una carta enviada a la ONU, el régimen de los ayatolás señala a Trump por intentar desestabilizar su país y afirma que se defenderán. Hace unas horas las ONGs han elevado la cifra de muertos en las protestas a casi 2.600 personas. Vamos con la última hora, corresponsal en la zona, Nuria Garrido. Buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Sí, crece la preocupación entre las ONGs ante esta elevada cifra de víctimas mortales, entre las que se encuentran al menos 12 menores, pero es que además en las últimas horas un alto cargo del Ministerio de Sanidad iraní le reconoció al The New York Times que esta cifra se eleva ya a los 3.000. Y como explicabas, en esa misiva enviada de Irán a la ONU, le reprocha a Trump estar alentando acciones que ponen en riesgo la estabilidad y seguridad del país, dice en la carta, además de responsabilizarlo junto a Israel de la muerte de civiles jóvenes en las manifestaciones. Si Donald Trump va a actuar o no en las próximas horas sigue siendo una incógnita, pero funcionarios israelíes, según recoge el canal NBC News, le habrían pedido a Donald Trump que posponga el ataque al considerar que el régimen de los ayatolás todavía no está lo suficientemente debilitado. Mientras tanto, en Irán hoy se espera otra jornada de protestas en las calles. Esta noche Donald Trump ha vuelto a amenazar con hacer estallar todo en cuestión de horas. The end game is to win. I like winning. How do you define that in Iran? Well, let's define it in Venezuela. Antes de subir al avión presidencial, ha aclarado que su único objetivo en Irán es ganar la victoria, como ha ocurrido, ha dicho, en Venezuela, o con el general iraní Qasem Soleimani, al que mataron en Irak en 2020. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Antes de tomar ese avión, Trump concedió una entrevista a la CBS. Fue esa en la que empleó la fórmula que no concreta nada, pero que vuelve a sonar a amenaza. Aseguró que la ayuda a los manifestantes contra el régimen iraní está en camino y les pidió que tomen el control de las instituciones del país. El presidente de Estados Unidos aprieta más y más, a pesar de que a su alrededor algunos asesores intentan contenerles. Según la prensa estadounidense, le han advertido de la posibilidad de que una operación militar en Irán fracase o de que la caída del régimen pueda acabar imponiendo otro régimen todavía más militante o un Estado fallido. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Donald Trump continúa con su habitual ambigüedad y manteniendo el nivel de amenaza al máximo. En un anuncio que primero lanzó en redes y después en un discurso desde Detroit, ha instado a los manifestantes iraníes a seguir protestando. And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting. Take over your institutions if possible. Les pide que tomen el control de las instituciones y que guarden los nombres de los asesinos y abusadores porque asegura que pagarán un precio muy elevado. Medios como el Wall Street Journal estos días han estado publicando que el vicepresidente J.D. Vance estaría tratando de convencer a Trump para que opte por la vía diplomática, pero en su último mensaje contra el régimen, el presidente And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. Cierra la puerta completamente a cualquier negociación. Asegura que no habrá diálogo con Teherán hasta que el gobierno no detenga la matanza y también ha instado a los estadounidenses en Irán a evacuar el país. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. También será, les decía, un día importante para el futuro de Groenlandia y eso significa en cascada de Dinamarca, la OTAN y la Unión Europea. Todo el equilibrio nacido de la Segunda Guerra Mundial en la mesa de negociación en la que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se sienta hoy con el ministro de Exteriores danés y su equivalente en Groenlandia. También estará junto a ellos el vicepresidente J.D. Vance. El presidente, Trump, contestó ayer al primer ministro de Groenlandia. That's their problem. I disagree with them. I don't know who he is. Don't know anything about him.
Dijo, no sé quién es, no sé nada sobre él, pero va a tener problemas. Le respondí así a su determinación de no entregarse a Estados Unidos, porque ayer, en la víspera de la reunión de hoy, en una comparecencia muy poco habitual, el primer ministro de Groenlandia y la primera ministra danesa comparecieron juntos para rechazar de plano las intenciones de Trump. Antonio Martín. Ni las autoridades groenlandesas ni la opinión pública han dado ninguna muestra de querer ser parte de Estados Unidos, y si queda alguna duda, la ha despejado el primer ministro groenlandés. Groenlandia no será propiedad de Estados Unidos, ni será gobernada por Estados Unidos, ni será parte de ese país. Elegimos a Dinamarca por encima de Estados Unidos, ha dicho Jens Frederik Nielsen. En la SER hemos contactado también con la alcaldesa de la capital de Groenlandia, de Nuuk. Alava Colsen nos ha contado que el escenario actual está generando ansiedad en una ciudad de apenas 20.000 habitantes que tiene unas rutinas pacíficas, pero también avisa: nuestras raíces son la resiliencia, el respeto mutuo y la estabilidad, concluye. Después de Gaza, Venezuela, la ola de Estados Unidos toca a Europa, que sigue buscando una manera de reaccionar. El secretario general de la OTAN, holandés, no se posiciona o lo hace del lado de Trump. Y en las instituciones de la Unión Europea empieza a cundir la impresión de que también sobra silencio. Lo dijo ayer la vicepresidenta Teresa Rivera, en lo que se interpreta como un mensaje a von der Leyen. Por supuesto que tenemos que identificar cómo podemos desarrollar herramientas de defensa y seguridad y construir en torno a eso una Europa mucho más unida. Pero creo que no debemos quedarnos en silencio o indiferentes al respecto. En Venezuela siguen bailando mucho las cifras de los presos políticos liberados, a pesar de que es precisamente la baza que el gobierno chavista está utilizando para acercar posturas con el resto de países. Caracas ha disparado el número de excarcelaciones, mientras las ONGs insisten en rebajar considerablemente esas afirmaciones. Enviado especial a la zona, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, siguen los desencuentros entre familiares de los presos, las ONGs y el gobierno de los Rodríguez, que continúan con las liberaciones, sí, pero esta vez con Jorge Rodríguez, que se destapó en la asamblea asegurando que se han registrado ya 400 excarcelaciones y que ONGs como Foro Penal no dan cifras reales y se aprovechan, dice, de las familias. Les cobra dinero de forma artera, de forma mezquina, una basura. Mientras el ala más dura sigue con gestos de apoyo a la presidenta encargada, que ha distribuido una de las primeras fotos junto a Padrino López, el ministro de Defensa. Una presidenta que en otro giro de guión inesperado se abre ahora a colaborar con el dinero del petróleo con la sanidad privada. Cada dólar que ingrese a Venezuela de nuestra industria petrolera y gasífera irá destinada a atender los requerimientos de salud del pueblo venezolano. Un acuerdo con el sector privado de salud. Y a su vez, en otro mensaje para satisfacer a los Estados Unidos, Diosdado Cabello ha asegurado que la lucha contra el narcotráfico ha dado ya en solo 14 días como resultado la incautación de 7 toneladas de cocaína, un control demandado por la Casa Blanca. Enseguida, las novedades sobre el caso Julio Iglesias. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Ya sabemos más acerca de cómo vivían las empleadas de las mansiones de Julio Iglesias, un clima que describen de terror y control absoluto, en el que algunas sufrían, así lo relatan, agresiones sexuales y todas controles médicos exhaustivos y contrarios a la ley. Cuenta hoy el diario.es en esa investigación conjunta con Univisión los detalles de los exámenes médicos a los que el cantante sometía a sus empleadas. Eran empleadas de hogar, que tenían que pasar análisis de sangre, ecografías pélvicas, pruebas de VIH, clamidia, test de embarazo. La gobernanta, llaman así a la jefa de la mansión, las enviaba en grupo a hacerse estas pruebas que escapan a cualquier examen médico en el trabajo. Un grupo en la tarde y uno en la mañana para que la casa no se quedara sola. Porque acuérdese que no podemos salir sola de la villa nunca. Ella es quien nos conduce allá y dice, a tal hora paso por ustedes. Y así era siempre. Así cuando nos fuimos a hacer la vacuna del COVID, que ni siquiera nos preguntaron, hey, ¿quieren hacerse la vacuna del COVID? No. Aclara la información que exigir pruebas de este tipo a las empleadas es ilegal en República Dominicana, donde trabajaron algunas de las víctimas. La figura de Julio Iglesias ha hecho que el escándalo salte a la política española, que ayer se posicionó en todo el espectro. El gobierno ha pedido que se investigue el caso en los tribunales, algo que ha empezado a hacer la Fiscalía a partir de la denuncia de las dos mujeres que denunciaron las agresiones. El PP, en cambio, prefiere no decir nada, pero de esa línea se ha desmarcado el Partido Popular de Madrid, que sí ha decidido manifestarse para defender al cantante, hablando de la ultraizquierda. Mariola Lourido. El gobierno no aclara si le va a retirar la medalla de las Bellas Artes a Julio Iglesias, que en 2010 le concedió el Ejecutivo de Zapatero, aunque pide que no haya espacios para la impunidad.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, no cuestiona a las víctimas y exige que se investigue hasta el final. Y se puede ser un excelente cantante, un excelente artista, pero tener un lado muy oscuro, un lado muy machista. En el PP, Ayuso ha salido en defensa del prestigio del cantante y señala que las mujeres violadas y atacadas están en Irán con el silencio cómplice de la ultraizquierda. El líder de Vox, Santiago Abascal, acusa al gobierno de querer tapar la corrupción. Yo no puedo juzgar esas denuncias, pero lo que sí juzgo es el interés de este gobierno en convocar o en provocar que eso sea el gran debate público. La oposición en Madrid, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, exige al PP que le quite las distinciones a Julio Iglesias. Precisamente relacionado con la Comunidad de Madrid, es noticia que cuenta la SER esta mañana que el juicio de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, no se celebrará hasta 2027, después de las elecciones madrileñas. Es lo que confirman ya fuentes judiciales a Radio Madrid. Se trata del proceso que tiene en marcha por los delitos de fraude fiscal. La razón, dicen, está en la saturación del juzgado. Radio Madrid, Alfonso Gea. La saturación que sufren los juzgados de lo penal de Madrid por la enorme carga de trabajo de estos órganos judiciales, incrementada ahora incluso por la reforma Bolaños, impide fijar una fecha de la vista oral en este recién estrenado 2026 y en los primeros meses del año próximo. La causa contra el novio de Ayuso ha ido a estos juzgados situados en el distrito de Ciudad Lineal porque la cantidad defraudada al fisco no supera los 600.000 euros. Si esa cantidad hubiera sido superior, la vista oral se habría celebrado en la audiencia provincial, como ha sucedido, por ejemplo, con varios futbolistas muy conocidos. El próximo año es año de cita electoral, concretamente de elecciones autonómicas en Madrid, por lo que muy posiblemente este juicio se va a desarrollar después del mes de mayo, el mes de la renovación del Parlamento Regional madrileño. Las 8 de Hoy por Hoy en SER Podcast. Y también contamos esta mañana en la SER más novedades acerca del pelotazo que pegaron con las mascarillas miembros del PP de Almería. El juez que lo investiga cree que los 2,5 millones de euros que se embolsaron por el supuesto amaño de un contrato solo la punta del iceberg lo explica en un auto en el que habla de toda una dinámica fraudulenta de contratos públicos en la Diputación Provincial de Almería. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y la investigación realizada por la UCO confirma que el presunto amaño de aquel contrato en plena pandemia no fue un hecho aislado. En un nuevo auto fechado este mes de enero, el juez del caso recoge que la Diputación de Almería con el PP funcionaba como eje central de un sistema fraudulento de adjudicación de contratos públicos beneficiando a empresas afines. Y todo, dice el juez, con el pleno conocimiento, aquiescencia y participación del entonces presidente del Popular, Javier Aureliano García. El juzgado acaba de ampliar su listado de investigados con 6 nuevos empresarios, todos al frente de las 7 sociedades que la trama colocó supuestamente para llevarse durante varios años una treintena de contratos públicos en Almería a cambio de mordidas, dinero que presuntamente cobró y repartió el entonces vicepresidente Óscar Liria. Según el juez, la explicación que le dio el propio Liria sobre los 26.000 euros en efectivo que la UCO encontró en su casa fue una justificación vaga y carente de apoyo documental. En lo político siguen los desencuentros entre PSOE y Sumar a partir de las medidas de vivienda. Lo vamos a abordar en el abierto, pero la otra noticia llega en forma de reuniones. Primero porque ayer Moncloa confirmó que Sánchez ya se había visto con Oriol Junqueras 2 veces antes de la reunión de la semana pasada, la que se creyó que era la primera y que sirvió para acabar de cerrar y anunciar la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica. Y después porque ayer supimos que el lunes, por primera vez en 10 meses, Pedro Sánchez se verá con Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa. Lo hacen para tratar la estrategia internacional del gobierno, aunque el PP dice que no lo va a poner fácil. Es su forma de proceder, no ponerlo fácil, es la que van a aplicar también en el encuentro de hoy, en el encuentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tiene que debatir la reforma de la financiación autonómica, y esta vez el PP no va a dar plantón, pero sí piensa torpedearlo. David Junquera, buenos días. Buenos días. Van a ir, pero esta vez se guardan lo que van a hacer dentro. No sabemos cuál, pero habrá posición unitaria de las comunidades del PP, que no obstante estaban divididas entre las que no veían con malos ojos un plante y las que quieren escuchar. Los consejeros de Hacienda quieren saber en qué consiste el modelo completo y hacer sus cuentas. Génova, por su parte, ya tiene su conclusión antes de que empiece el encuentro. Miguel Tellado critica a los PSOEs regionales por su silencio. Menudo papelón, callados como puertas ante el atraco a mano armada de Sánchez y Junqueras al dinero de todos los españoles.
En el PP reconocen que cualquier cosa mejora el modelo existente, pero claro, en ningún caso pueden apoyar algo que salga del gobierno en pleno rally electoral y mucho menos si viene con el sello de Oriol Junqueras. La oferta de Futuro Popular empezará a definirse el domingo, cuando Feijóo ha citado a sus varones en Zaragoza para hablar precisamente de financiación. Y hoy además miles de médicos están llamados a la cuarta huelga de estos profesionales contra el estatuto marco propuesto por Sanidad. Los paros continuarán también mañana. Los sindicatos advierten, si no llegan a un acuerdo con el Ministerio, se plantean convocar una huelga indefinida. Marina Fernández. Cuarta huelga médica en 7 meses con la amenaza sobre la mesa de un paro indefinido. Enfrente de una situación que se demora ya más de 20 años, de maltrato sistemático, injustificado del colectivo médico y facultativo. Lo define así Xavier Lleonart, de Metges de Cataluña, uno de los sindicatos convocantes de la huelga de hoy. Reclaman guardias voluntarias, que cuenten para la jubilación anticipada, limitación de jornadas, toda una serie de demandas que afectan a todas las administraciones. Ángela Hernández de Amit. Porque las condiciones en las que las administraciones españolas, tanto autonómicas y que a nivel central, nos obligan, no son ni tolerables ni soportables. Y esto se ha acabado. Un conflicto que ha estallado en paralelo a la negociación de un nuevo estatuto marco en la que Sanidad avanza con los sindicatos del ámbito. Los médicos reclaman un estatuto propio que de momento el Ministerio sigue descartando. Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa y Sirat de Oliver Lache encabezan las nominaciones de los premios Goya que anunció ayer la Academia del Cine Español. La edición de este año se va a celebrar el próximo 28 de febrero y se va a celebrar en Barcelona y se han presentado hasta 218 películas. Es una información de Pepa Blanes. No suele pasar que las películas más nominadas a los Goya sean 2 películas de autor, por eso hay que celebrar las 13 nominaciones de los domingos y las 11 de Sirat. Que lo que no es predecible siempre es interesante, ¿no? Yo creo que tenemos que estar todos muy orgullosos y tengo muchísimas ganas de volver a España y contaros las 1000 batallas que estamos teniendo aquí, que está siendo surrealista. Decía Alauda Ruiz de Azúa y Lache desde Los Ángeles, donde sigue su campaña internacional. También es significativo la nominación a Mejor Director para alguien tan radical como Albert Serra en Tardes de Soledad, un documental que compite con Flores para Antonio, que logra 2 candidaturas. Para la comunidad sorda no hay todavía personajes que representen a la comunidad sorda y sabíamos que eso llevaba una responsabilidad. Y este es también el año de la diversidad. Sorda, otra película importantísima de la temporada, nos deja la primera actriz sorda nominada, Miriam Garlo. Mario Casas, Álvaro Cervantes, Susana Baito, Anora Navas, Patricia López Arnaez son algunos de los actores que estarán en Barcelona el próximo 28 de febrero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.